En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del 11º miércoles de tiempo ordinario. Les recuerdo que aquí trato de leer el pasaje entero, aunque a veces en el leccionario le quitan unos versos. La primera lectura está tomada del segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías a los cielos en un torbellino, Elías y Eliseo habían partido de Gilgal. Elías dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía a Betel». Respondió Eliseo: «Por vida del Señor y por tu misma vida, no te he de abandonar». Bajaron a Betel, y los discípulos de los profetas que había en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: «¿Sabes que el Señor va a arrebatar hoy a tu amo por encima de tu cabeza?» Contestó: «También yo lo sé. Guardad silencio». Dijo de nuevo Elías a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía a Jericó». Respondió Eliseo: «Por vida del Señor y por tu misma vida, que no te he de abandonar». Llegaron a Jericó. Los discípulos de los profetas que había en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: «¿Sabes que el Señor va a arrebatar hoy a tu amo por encima de tu cabeza?» Contestó: «También yo lo sé. Guardad silencio». Le dijo otra vez Elías: «Quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán». Contestó Eliseo: «Por vida del Señor y por tu misma vida, que no te he de abandonar». Marcharon los dos. 50 discípulos de los profetas marcharon también y se quedaron lejos, frente a ellos. Ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Elías se quitó el manto, lo dobló y golpeó las aguas, que se separaron a un lado y a otro, y los dos pasaron por tierra seca. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: «Pide qué he de hacer por ti antes de que sea arrebatado de tu lado». Contestó Eliseo: «Por favor, que yo reciba doble de tu espíritu». Él contestó: «Has pedido algo muy difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, se te concederá, y si no, no sucederá». Ellos iban andando y hablando, y de pronto un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ambos, y Elías fue arrebatado a los cielos en un torbellino. Eliseo lo veía y gritaba: Padre mío, carro y auriga de Israel», y ya no lo vio más. Entonces agarró sus propias vestiduras y las rasgó en 2 pedazos. Luego recogió el manto de Elías, que se le había caído a éste de encima, volvió y se detuvo a la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías, que se le había caído de encima, y golpeó las aguas diciendo: «¿Dónde está el Señor, Dios de Elías?». Entonces golpeó las aguas,
que se retiraron a un lado y a otro, y Eliseo pasó. Pues bendito sea Dios. Aquí varias cosas me llaman la atención. Los profetas eran mayormente hombres de Dios, y digo mayormente porque hay por lo menos 2 lugares donde he oído hablar de profetisa. Al menos 2 mujeres el Señor le ha dado el don de la profecía en el Antiguo Testamento. Fue así. Pero aquí la mayoría, todos estos eran hombres y vivían en comunidad. El Señor aquí nos menciona, el Espíritu Santo, 3 ciudades. Betel, 3 lugares. Betel, Jericó, y luego fueron al Jordán. Pero en Betel y en Jericó habían grupos de profetas que vivían en comunidad. Y habían, ¿cuál es la palabra que usa? Discípulos de los profetas. Estaban los profetas y sus discípulos, que estaban aprendiendo de ellos. Es maravilloso cómo todo lo que encontramos en la una santa Iglesia Católica lo encontramos en el Antiguo Testamento, en la Iglesia hebrea. Desde entonces el Señor va preparando a su pueblo. Aquí Elías, pues tenía discípulos en varias ciudades, les enseñaba, hacía milagros, y al final de su vida fue llevado al cielo. Parecido y, en cierto modo, profetizando la vida de aquel que es el profeta mayor. Nuestro Señor Jesucristo es muchísimo más que un profeta. Se refiere en la Sagrada Escritura como un profeta, pero el Señor es mucho más. Dice Moisés en Éxodo, creo que dice, el Señor va a suscitar un profeta como yo, y en su tiempo las tribus de Israel serán salvadas, etc. Es una profecía de Moisés con referencia a nuestro Señor, que aunque Él no es profeta como los profetas, porque Él es Dios, pues Él llena ese oficio de profeta, de sacerdote, de profeta y de rey. El Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, en su libro Jesús de Nazaret, comienza hablando de nuestro Señor y comparándolo con Moisés. Y cita este verso que acabo de decir, cuando Moisés dice que el Señor suscitará a un profeta como yo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pues lo primero, que el Señor no es profeta como los demás, pero sí realiza en su persona el oficio de profeta. Repito, de profeta, sacerdote y rey. Así como los bautizados. Somos la Iglesia, somos un reino de profetas, sacerdotes y reyes. Pues lo menciono porque la conexión con nuestro Señor y sus discípulos pues es muy clara. El profeta Elías iba enseñando, amonestando, haciendo milagros, realizando justicia, tenía discípulos en distintas ciudades y al final de su tiempo fue elevado al cielo, fue llevado por Dios.
pues es hermosa esta oración, esta lectura. También vemos aquí la sucesión. El Señor no abandona a su pueblo. Elías subió, Eliseo quedó encargado. Nuestro Señor subió, Kefa quedó encargado, su vicario. Y ha habido en la Santa Iglesia vicarios de Cristo, todos hasta el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria. Y el Señor pues ha cuidado a su pueblo, porque el Señor no abandona a su pueblo. Ha habido papas santos, ha habido papas pecadores. En su mayoría han sido buenos papas. Y los primeros papas de la Iglesia fueron todos santos, canonizados. El pecado de cualquier vicario de Cristo no ha evitado que el Señor siga guiando a su Iglesia, nos siga dando el pan a su tiempo. El Señor ha protegido la enseñanza de la Iglesia a pesar de los papas. La mayoría han sido grandes instrumentos de Dios. Algunos han sido problemáticos, pero el Señor los ha usado como dijo que los iba a usar, fundando su iglesia sobre ellos, de manera que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Y han sido los papas los que nos han confirmado en la fe, que fue otra de las misiones que el Señor le dio a Kefa, Pedro. El Señor no nos abandona. Lo que vemos hoy en día, estos cambios de doctrina a nivel magisterial, cambios de moral a nivel magisterial, donde el pecado está bendecido, donde personas viviendo en pecado público pueden recibir la comunión sin arrepentimiento, todas esas cosas que no son de la Iglesia de Cristo, que no son parte de la enseñanza y que el Señor jamás permitiría que su Iglesia enseñara tal cosa, es otra prueba de que el Señor sigue siendo fiel, porque la respuesta es muy sencilla. Este Señor que está en Roma, tenido por Papa por muchísimos, pues no lo es. Simplemente. El último Papa que hemos tenido, el último vicario de Cristo que hemos tenido es el Papa Benedicto XVI. Y por esto, porque este Señor que está ahora no es el vicario de Cristo, por lo tanto no está protegido por el don de la infalibilidad, pues por eso Él ha cambiado la doctrina, ha cambiado la moral, ha cambiado la doctrina, sigue destruyendo las tradiciones de la Iglesia, pero el Señor no abandona a su pueblo. ¿Queremos conocer la fe verdadera? Vayamos a la palabra de Dios, al catecismo de la Iglesia Católica. Es una gran bendición que el Papa San Juan Pablo II haya publicado el catecismo de la Iglesia Católica, no contradiciendo los catecismos anteriores, como debe ser, aclarando y exponiendo más claramente la fe para estos tiempos. Y es un gran regalo que nos dejó. Así como Elías estuvo preparando a Eliseo antes de su partida, pues Juan Pablo II y Benedicto XVI estuvieron preparando a la Iglesia antes de estos tiempos, donde la Iglesia pues está pasando por la pasión, que lo encontramos en el catecismo, no recuerdo el número, donde dice que la Iglesia tiene que pasar por la pasión, igual que su Maestro, antes de la resurrección. Pues eso es lo que estamos pasando, la pasión de la Iglesia, donde la Iglesia fue
traicionada, fue maltratada, fue básicamente matada, pues cuando murió Benedicto XVI murió la cabeza visible de la Iglesia. Estamos sin vicario de Cristo en estos momentos. No como dicen algunos desde el Vaticano II, no. Desde que murió Benedicto XVI. Y estaremos así el tiempo que Dios quiera hasta que Él nos envíe a el último papa, que según las profecías de San Malaquías será Pedro el Romano. Pero el Señor no abandona su iglesia. La enseñanza de la iglesia está ahí, las encíclicas, el catecismo, el magisterio de todos los papas hasta Benedicto XVI, que no se contradicen ni en materia de fe ni en materia de moral. La disciplina ha cambiado, claro está. Nosotros podemos celebrar la Sagrada Liturgia hoy de una manera diferente a la que lo celebraban los primeros cristianos. Los primeros cristianos pues celebraban en arameo, en griego. Al principio de la liturgia había una comida normal y dentro de esa comida normal ocurría la transubstanciación. Luego más adelante la iglesia fue quitando eso porque hubo muchos abusos. Los paganos que se convertían pues no entendían ese concepto de la Pascua del Señor, que es donde se basa la Santa Misa, el santo sacrificio de la misa. Pues sí ha habido cambios disciplinarios, eso está claro, ha habido cambios y un papa ha hecho una cosa de una manera y otro papa ha hecho de otra manera. Lo que nunca un papa ha hecho es contradecir en materias de fe o de moral a un papa anterior. Eso está garantizado por nuestro Señor Jesucristo. Pues y en esta lectura es muy tierna porque desde el Antiguo Testamento el Señor tiene a su cabeza, a su profeta, a su persona encargada, que tiene discípulos, hace comunidades, enseña, hace milagros, hasta que se acaba su misión. Pues el Señor ni abandonó al pueblo de Israel, a pesar de sus infidelidades, ni abandona a la iglesia, a pesar de nuestras infidelidades. Seguir perseverando en la gracia de Dios, conociendo la fe, rezando el rosario a diario, yendo a misa a diario. Y esperar en el Señor. Mi alma espera en el Señor, como dice el Salmo. Este Salmo está tomado un trocito del Salmo 30. Amemos al Señor todos sus fieles. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles, con quien se acoge a ti, Señor, que eres bueno, o qué bueno eres. Amemos al Señor todos sus fieles. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Amemos al Señor todos sus fieles. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Amemos al Señor todos sus fieles. Pues en este salmo, el salmista nos está invitando a que seamos fieles, a que a pesar de la situación de la iglesia, de todos los abusos que vemos, de lo difícil que es tener acceso a la sana doctrina, pues que sigamos fieles. El Señor nos cuida. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Pues sí, Él es nuestro refugio, Él es nuestro todo. Debería serlo si no lo es, porque Él quiere ser nuestro todo. Y confiar en Él.
Cada día, esto es cosa de todos los días. Uno se levanta, hace el ofrecimiento de la mañana, comienza a rezar el rosario, que como recomienda San Luis María de Montfort, pues es bueno dividirlo en varios momentos durante el día y entregarnos al Señor y confiar en Él. Confiar en Él. Señor, pues hoy no sé lo que me espera, no sé qué prueba va a venir o qué bendición, pero gracias. Acompáñame. Acompáñame, Señor, en este día para aceptar las bendiciones que me das y las pruebas también, porque ambas vienen de ti, y aceptarlas con un corazón contrito y humillado, el cual tú no desprecias, Señor. Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículos del 1 al 18. Aquí también tengo todos los versículos, aunque en el leccionario le cortan unos cuantos. San Mateo 6, versículos 1 al 18. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, con el fin de que os vean. De otro modo no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, con el fin de que los alaben los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna quede en lo oculto. De este modo, tu Padre que ve en lo oculto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que son amigos de orar puestos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para exhibirse delante de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo oculto. Y tu Padre que ve en lo oculto, te recompensará. Y al orar no empleéis muchas palabras como los gentiles, que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. Así pues, no seáis como ellos, porque bien sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Vosotros, en cambio, orad así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas en tentación, sino líbranos del mal. Porque si les perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Cuando ayunéis, no os finjáis tristes como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lávate la cara, para que no adviertan los hombres que ayunas, sino tu Padre, que está en lo oculto. Y tu Padre que ve en lo oculto, te recompensará. Bendito sea Dios, pero qué maravilla, que la oración más perfecta. Ha sido largo este versículo, pero yo creo que se puede resumir en
hacer las cosas por Dios y para Dios. No hacerlas ni por el mundo ni para el mundo, ni para ser visto y alabado, pues eso es una tentación que quien cae en ella, pues ya recibe su paga. Y aquel que es quien verdaderamente nos paga, nos quiere pagar, pues ya no lo haría. Estar conscientes de que es a Dios a quien tenemos que complacer. Es a Él. Cuando oro, es a Él. Él ve en lo oculto. Cuando hago oración, cuando hago ayuno, cuando doy limosna. Cada vez que hago estas prácticas que nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a que hagamos, debo hacerlas con la correcta intención para Dios y por Dios y para Él. Claro que el Señor dice que verán vuestras buenas obras. Pues sí, en nuestro diario vivir, en nuestro trato con los demás, debemos tratarlos como el Señor los trataría. Amando al prójimo, pidiendo por el que nos persigue, por quienes nos odian. Eso sí, eso se hace público. Pero la vida de intimidad, lo que hacemos directamente para Dios, eso, pues eso debemos hacerlo escondidamente. El dar limosna. Si ayunamos, pues que no lo note nadie, solo Dios. Ese puede que cueste un poquito, depende del ayuno que esté realizando la persona. Pero aquí el Señor nos dice que pues nos perfumemos la cabeza si estamos ayunando y que no finjáis estar triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. En cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lávate la cara. Que no note nadie si estás ayunando, si estás privándote de alguna cosa, de comida, que es el ayuno normal y el que debemos hacer. También pues podemos privarnos de otra cosa y no estar tristes por ello. Complacer a Dios. Qué fácil es la vida y qué felices somos cuando nuestra intención, meta, nuestro propósito es complacer a Dios. Es al único que hay que complacer. Porque Él ya nos ha dicho cómo quiere ser complacido. Está en la palabra de Dios, está en el catecismo, está en la vida de los santos. Ya Él nos ha dicho cómo quiere ser complacido. Pues a Él es el único que debemos complacer. Por complacerlo a Él, le hacemos bien a los demás. Y en cierto modo, pues supongo que complaceremos a los demás algunas veces. Le daremos un mal rato a los otros otras veces. Porque no estamos aquí para los demás, estamos aquí para Dios. Y amando a Dios, amamos a los demás. Tratando a los demás como Dios quiere que los tratemos, enseñándoles la verdad, corrigiendo cuando hace falta, dando el buen ejemplo, hablando claro, diciendo, mira, eso no, si sigues por ahí te vas a condenar. O animando, si sigues por ahí, ese es el camino, adelante. Amonestando. Toda nuestra relación con los demás debe estar guiada por nuestra relación con Dios. Dios primero. Complacerle a Él y al amarle y complacerle y querer complacerle. Ese amor va a guiar nuestra relación con los demás, como debe ser. El Señor resumió los mandamientos enteros en dos: amar a Dios sobre todas las cosas, primero, y al prójimo como a mí mismo, segundo. Y en ese orden.
Porque si trato, no, pues hay que estar haciendo trabajo social y olvidándose de Dios, pues no, somos una campana que suena, pero una campana vacía. No, amar a Dios primero y por amor a Dios, amar al prójimo. Que el Señor no nos abandona. Siempre nos da profetas, líderes, guías, que el vicario de Cristo ahora no lo tenemos. Muy bien, pero tenemos la enseñanza de la iglesia, tenemos el catecismo, tenemos la vida de los santos, hasta que el Señor se digne darnos a Pedro el Romano. No sabemos cuál será el nombre exacto porque las profecías de San Malaquías pues usan nombres proféticos. En fin, ánimo a todos. Gracias por aquellos que han tratado de entrar a la comunidad, a la pestaña de comunidad en el canal de YouTube. Si tienen oraciones, peticiones, algo que quieran compartir, pues háganlo ahí, por favor. Y que tengan un feliz día en la gracia de Dios. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.